Bueno, acá estamos de vuelta. Recuérdense que el trabajo que tenemos que hacer ahora es armar modelos para P, ¿está bien? Que es la probabilidad, ¿está bien?, de que Y es igual a 1 dado X, ¿está bien? Y después tenemos que decidir que Y es igual a 1 si P es mayor que 0.5, ¿está bien? Y para decir que Y, perdón, es igual a 0, ¿está bien?, en caso contrario, ¿está bien? O sea, estamos apostando al evento que es más probable para decidir. ¿Por qué? Ah, se los dejo picando. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Por qué es que tenemos que tomar esta regla? ¿De dónde sale esta regla? Lo que realmente me interesa no es que memoricen esta regla, sino que entiendan por qué estamos decidiendo de esta manera y piensen, ya que están pensando, qué tiene que ver la pérdida 0,1 y qué tiene que ver la simetría en todo esto. ¿Está bien? Entonces, esta es una pregunta interesante, siempre se las dejo, ¿no? Algún malvado, ese es el problema de no vernos por los pasillos, pero algún malvado o alma benevolente les contará que yo tengo una tendencia irrefrenable a preguntar en los exámenes las cosas a las cuales le pongo un cuadradito. ¿Está bien? Así que el que avisa no traiciona. Entonces, tenemos que armar modelos para estas probabilidades. ¿Por qué se borra esto mientras escribo? Es todo un misterio. El primer modelo que vamos a armar es el de regresión logística. Esa es la ventaja del video, pueden ir para atrás y recuperar lo que yo escribí. Regresión logística, o lo han visto por arriba, o no lo han visto. Entonces, acá esas ventajas de la educación virtual, el que no lo vio puede ir lento, puede rellenar detalles, y el que lo vio puede ir muy rápido, ¿está bien? Entonces, en definitiva, nadie se va a aburrir con esto porque en YouTube puede pasar el video más rápido o saltear, ¿no? Entonces, yo voy a la velocidad de que los que no los vieron, los que los vieron en todo caso se aburrirán viendo otra cosa simultáneamente o pasando las cosas más rápido. Entonces, el modelo que vamos a ver es el modelo Logit. Logit es lo mismo que regresión logística, ¿eh? Mucha gente me lo pregunta. Regresión logística, ¿está bien? Entonces, acá Y es una variable binaria, vale 0, vale 1. Vamos a convenir que Y es igual a 1 cuando un evento ocurre, 0 cuando no ocurre, una persona paga un crédito, no paga un crédito, una persona es admitida a un doctorado, no es admitida a un doctorado, etcétera, etcétera. Un email es spam, no es spam. Y X es un vector de P predictores, ¿está bien? P no me gusta, déjenme ver si lo voy, no sé, déjenme llamarlo acá esto, che, porque como P mayúscula lo voy a utilizar por otra cosa. Esto es econometría verdad, ¿está bien? Entonces, y este P minúscula que está acá, o P, es la probabilidad de que Y es igual a 1 dado a X. ¿Estamos? Entonces, Logit, la especificación del Logit es que P es igual a E a la Z por 1 más E a la Z, en donde Z es XB. ¿Está bien? Y beta es un vector de K coeficientes. ¿Está bien? Por ejemplo, para un predictor solo, ¿está bien? P es igual a E a la alfa más beta X dividido 1 más E a la alfa más beta X. O sea que este que está acá es el modelo Logit, pero para un predictor solo cuando hay un solo, cuando X es una variable escalar, ¿no? Entonces, fíjense la siguiente cosa, esto se los dejo a ustedes para que lo dibujen en el software de su preferencia, puede ser R, puede ser Excel, puede ser lo que sea. Este es un dibujo de la función E a la Z dividido 1 más E a la Z, ¿está bien? Les pido que hagan este dibujito para que se convenzan, esto no es un 3 sino una Z, ¿está bien? Así que les pido por favor que hagan este dibujito para que se convenzan de la forma que tiene esta función, ¿no? Cosas que acá, esto es un gran cuadradote, porque es la parte donde yo les pido que trabajen conmigo, ¿está bien? Acuérdense que yo les doy todo masticado, acá la única persona que aprende soy yo. Entonces, como yo pretendo que ustedes aprendan, les hago el favor de dejarles cosas para ver. Primero, verifiquen que esa función tiene asíntotas en 0,1, ¿está bien? Si no se acuerdan lo que es una asíntota, Google. El cociente entre P y 1 menos P es lo que se llama odds ratio. ¿Cómo se dice en castellano? Razón de chance, no sé. Pero la interpretación
Fíjense cuando vienen estas apuestas que dicen, no, porque tal tenista si gana paga 3-1. Bueno, esa es la interpretación de odds ratio. ¿Está bien? Básicamente, fíjense que este número no está contenido entre 0 y 1, sino entre 0 e infinito. ¿Está bien? Entonces, lo que justamente es el cociente de cuáles son las chances de que una cosa ocurra con respecto a las chances de que una cosa no ocurra, ¿no? Entonces, piensen un poquito cuál puede ser la interpretación, pero insisto, tiene que ver con esta cosa que usa mucho el lenguaje de la timba, de las apuestas, ¿no? Tal paga 5 contra 3, una cosa por el estilo, tiene que ver con las chances de que una cosa ocurra con respecto a las chances de que una cosa no ocurra. Fíjense que si yo digo, o sea, saquen la siguiente cuenta, también les pido que saquen la cuenta, ¿está bien? Que si yo construyo el logaritmo de los ratio me da x beta, ¿está bien? De lo cual se deduce, ¿está bien? Que el késimo coeficiente es la derivada del logaritmo de los ratio con respecto a la késima variable explicativa. Y esto es muy importante porque esto que está acá le da una interpretación a los coeficientes de un modelo Logit, ¿no? Lo que dice es en cuánto cambian, en qué porcentaje cambian esas chances relativas cuando yo altero marginalmente una de las variables del modelo. En general en econometría, en el Logit, lo importante, el gran objetivo de un curso básico de econometría es en cómo estimar beta, ¿no? Que es el efecto marginal. ¿Está bien? Acá insisto, lo que estamos haciendo es reconstruir beta para ver si con esos beta reconstruimos las probabilidades y con eso, utilizando el clasificador de Bayes, tomamos una decisión. Entonces, acá voy a ir más que rápido, súper rápido, porque acabo de chequear con sus profesores y por lo menos los chicos que cursaron estadística, los profesores me dijeron que algo de verosimilitud vieron. Como los que cursaron maestría conmigo también vieron verosimilitud, todo el mundo vio verosimilitud, estamos todos contentos, entonces se los recuerdo muy rápidamente. Déjenme llamar a la probabilidad de que y, una variable aleatoria y ocurra y tome valores iguales a y minúscula dado x, utilizarlo como f de y parametrizada por teta. Entonces, esta es una función paramétrica, ¿está bien? En donde teta denota los parámetros de esa función. Lo que vamos a suponer en máxima verosimilitud es que la función f es conocida, no así sus parámetros. Por ejemplo, podría ser que la variable aleatoria y dado x siga la distribución de Poisson. En todo caso, la probabilidad de que y mayúscula sea igual a y minúscula está dada por esta fórmula que está acá. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces fíjense que en este caso lo que nosotros estamos suponiendo es que conocemos la fórmula, pero no conocemos en este caso el único parámetro libre, que es este parámetro. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a tener es y sub i, que es una muestra de tamaño n, independiente idénticamente distribuida. ¿Está bien? Y fíjense que esto que está acá es la probabilidad de que la iésima observación tome valores iguales a 1. ¿Está bien? Entonces, perdón, a 1 no, acá está mal, acá es y sub i. Perdón. Seguimos. Entonces, la función de verosimilitud es la función de densidad, pero con los roles cambiados. ¿Está bien? O sea, en la función de densidad o la función de probabilidad, ¿está bien? Y es una variable y teta es un parámetro, mientras que acá teta es una variable. ¿Está bien? Perdón, no sé por qué me fui para acá. Y esto que está acá es un parámetro. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos viendo acá, ¿está bien? En esta parte, es cuál es la probabilidad de que y ocurra, ¿está bien? Dado que el parámetro vale teta. Y esto lo que dice es cuál es la probabilidad de que haya ocurrido y, ¿está bien? Para distintas configuraciones de los parámetros. ¿Está bien? Esa es la lógica de lo que es la función de verosimilitud. Pero insisto, primero agárrense de la matemática. La función de verosimilitud es idéntica a la función de densidad, pero lo que es variable en la función de densidad, en la función de verosimilitud es un parámetro, y al revés también con los parámetros. Entonces, la función de verosimilitud muestral se define de la siguiente manera. Y minúscula en negrita es el vector que contiene a los y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, que son los elementos de la muestra aleatoria. Entonces, esto que está acá es la función de verosimilitud muestral,
que es idéntica a la función de probabilidad muestral, ¿está bien? Pero con los roles cambiados. Entonces, fíjense que si la muestra es independiente e idénticamente distribuida, entonces la función de verosimilitud muestral es idéntica al producto de las funciones de verosimilitud para cada uno de los elementos de la muestra. ¿Por qué es que la función de verosimilitud conjunta es igual al producto de las funciones de distribución de cada uno de los elementos de la muestra? Se los voy a dejar como una pregunta. ¿Está bien? Se los voy a dejar como una pregunta. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a definir el estimador máximo verosímil. El estimador máximo verosímil es el valor de los parámetros que maximiza, ¿está bien?, la función de verosimilitud de la muestra, ¿está bien? La función de verosimilitud conjunta para toda la muestra. ¿Qué significa esto intuitivamente? El ejercicio de encontrar el estimador máximo verosímil es un ejercicio de ingeniería reversa. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo fuese, supongamos que yo tengo que generar números de una variable aleatoria normal, que yo les digo que es normal. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer en la computadora? Elegir los parámetros de la distribución normal, ¿está bien? Por ejemplo, la distribución normal para una media y una varianza, ¿está bien? Y una vez que uno eligió esos parámetros, genera números aleatorios. Lo que estamos haciendo con el ejercicio de máxima verosimilitud es recorrer el camino inverso, ¿está bien? Es, viendo los números aleatorios, intentar adivinar cuáles son los parámetros que se usaron más probablemente para generar esos números aleatorios, ¿está bien? Entonces, estamos recorriendo el camino inverso. Para generar números aleatorios yo necesito fijar la distribución y los parámetros y después generar números aleatorios. Entonces, lo que estoy haciendo ahora para estimar cuáles fueron los parámetros es ver los datos que salieron, los números, intentar ver cuál es el valor de los parámetros que es más probable que se haya utilizado para generar esos números aleatorios. Es un ejercicio de ingeniería reversa. ¿Está bien? Propiedades del estimador máximo verosímil. Y bueno, van a tener que hacer el curso de maestría. Los chicos que hicieron la maestría conmigo los vimos hasta el vómito las propiedades, que son la propiedad de consistencia, normalidad asintótica, eficiencia asintótica, invariancia, bla, bla, bla. ¿Está bien? Entonces, vamos al caso logit. En el caso logit, recuérdense que la probabilidad asociada a P sub i es la probabilidad de que Y sub i sea igual a 1 dado las características x, y. Y esta es la función logit, la que está acá, ¿está bien? En donde z sub i es x' por b, ¿está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es armar la función de verosimilitud conjunta, ¿está bien? O sea, para toda la muestra. Entonces yo necesito armar cuál es la probabilidad de que hayan ocurrido tantos ceros como tantos unos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 20 alumnos, de los cuales 15 fueron admitidos a un programa de posgrado y 5 no. Entonces yo necesito armar cuál es la probabilidad conjunta de que hayan sido admitidos 15 y 5 no. Entonces fíjense que esto que está acá es algo así como la probabilidad conjunta, ¿está bien?, de que hayan sido admitidos 15 alumnos, ¿está bien? Y esto es la probabilidad conjunta de que no hayan sido admitidos 5 alumnos, ¿está bien? ¿Por qué aparecen los productos? Por lo que les pregunté en el slide anterior, porque los sucesos son independientes, ¿está bien? Entonces las probabilidades se multiplican. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el beta que, esto no es minimización, sino maximización. ¿Está bien? Los detalles de la maximización, si alguien los quiere ver en el curso de maestría, yo los hago con bastante detalle. No tiene una forma cerrada, hay que resolver un problema computacional, pero en definitiva de maximizar estas funciones se ocupa bien la computadora, no sea ningún problema. ¿Está bien? Entonces, en resumen resumido, ¿está bien? Nosotros tenemos una muestra, ¿está bien? Una muestra de Y sub i x, y. Le hace un montón de personas que yo ya sé que pagaron o no pagaron un crédito y las características de esas personas. Personas que fueron admitidas o no a un programa de posgrado y características de esas personas. Un montón de emails en donde yo ya sé que muchos fueron a parar a la carpeta de spam y otros que no. Y un montón de características de esos emails. Por ejemplo, el tipo de palabra que utilizan, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, tenemos que construir un modelo. El modelo que construimos es el logit, ¿está bien?, que es este que está acá. Después procedemos a estimar beta por máxima verosimilitud y después procedemos a predecir. ¿Cómo predecimos?
Una vez que nosotros tenemos los beta estimados, los reemplazamos acá y acá, y con eso producimos esta probabilidad. ¿Está bien? Entonces, para cada observación, si yo reemplazo XY y reemplazo beta, voy a obtener una probabilidad predicha para cada persona. ¿Está bien? O sea, para cada observación yo predigo cuánto vale la probabilidad de que una persona la admitan, de que un email sea spam, etcétera, etcétera. Y después lo que utilizo es la regla de Bayes. ¿Está bien? O sea, predigo si y sub i es igual a 1, si la probabilidad predicha de que y es igual a 1 es mayor que 0.5. Entonces, ¿cómo procedo en la práctica? Una vez que yo tengo el modelo estimado, cuando viene una persona a, por ejemplo, a pedirme un crédito, yo le digo, ok, dígame cuántos valen sus X sub i. Entonces me dice, yo qué sé, la edad, me dice, yo qué sé, si tiene propiedades, si tiene un auto, etcétera, etcétera. Yo lo meto en la máquina, de ahí predigo un P sub i, ¿está bien? Un P sub i, ¿está bien? Y si es mayor que 0.5, predigo que le voy a dar el crédito. ¿Está bien? Créanme que cuando van a pedir la visa a la embajada de Estados Unidos pasa más o menos eso. Lo que hace una persona es poner los datos de ustedes en un formulario, eso alimenta una especie de logit, ¿está bien? Pero no mucho más sofisticado que un logit, y alguien aprieta enter y alguien ahí le dice, bueno, si hay que hacer una entrevista, si te van a dar una visa o no. Lo que hace un modelo de credit scoring, ¿está bien? Es eso, ¿está bien? Es eso, ¿está bien? Es un modelo que es una especie de modelo Probit para la probabilidad de que vos pagues un crédito o no. Entonces, cuando vas a un banco, te meten todos los datos en una computadora, apretan Enter, y si sale mayor de 0.5, posiblemente tenés el crédito, y menos de 0.5 posiblemente no. Vamos a ver que los modelos de credit scoring son más sofisticados que esto, pero no son mucho más sofisticados que lo que vimos. Así que bueno. Bueno, entonces este es un primer modelo base, que es el de regresión logística. Vamos a ver modelos más sofisticados o distintos, ¿no? El modelo de vecinos cercanos o el de análisis discriminante. Bueno, nos vemos. Chau, chau.